Colonia Condesa. Es una de las colonias más cosmopolitas, más cultas, elegantes y modernas de la Ciudad de México. La Colonia Condesa es súper conocida por la gran cantidad de cafeterías que hay por sus calles, librerías, restaurantes, boutiques y por su vida cultural. Una de las calles más emblemáticas de la Condesa es Ámsterdam, una hermosa avenida arbolada. Ya veis, qué vegetación. Fue precisamente la pista de carreras del antiguo hipódromo. Es un lugar muy típico donde la gente viene a correr y da toda la vuelta al hipódromo. Creo que más o menos es 1,5 kilómetros. Yo un día lo hice, o 2 o 3, y no lo hice nunca más. Una de las cosas que me fascinan de esta colonia es la vegetación. Mirad qué árboles. Parece que estemos en medio de la selva. Voy a abrazar a este árbol para que veáis la magnitud del tronco. Tú, no me toques. ¿Quién te ha dicho que me toques? Yo hacía mucho tiempo que no veía árboles así, no. ¡Enorme! Por cierto, me han explicado muchas veces la historia del hipódromo Condesa, pero la verdad no se me queda nunca. Prefiero informarme y luego deciros. Lo único que sé, pues que era un hipódromo, entonces los caballos recorrían todo el hipódromo, que tiene forma elíptica, la calle Ámsterdam, y por eso se llama esta zona Hipódromo Condesa. El Jockey Club de México construyó un hipódromo en esta zona, por eso la colonia se nombró Hipódromo Condesa. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿A qué precio tiene la flor de Navidad? En 40 la chica y 100 la grande. 40 y 100. Ok, pues vendré en otro momento para no ir cargada. Gracias. La estoy buscando porque mi madre lleva tiempo diciéndome que parece que no tengo ilusión estas Navidades porque son las primeras que estoy lejos de ella. Y entonces cada día me está diciendo, Mónica, decora la casa, compra cosas de Navidad, así que la compraré, mamá. Que le dé un poquito de color. Ahí no hay plantas de estas. Creo que sí. Pues te coges una plantita con un tiesto de esos blancos y ya está, reina. Pues la palmera, le pones una cola y ya está. La colonia Hipódromo Condesa fue propiedad de la tercera condesa de Miravalle, Doña María Magdalena. Pues sí que tenía tierras la señora. Alrededor de toda la calle Ámsterdam hay unos edificios y unos departamentos preciosos. Todos son súper amplios, con unas terrazas con palmeras. Voy a intentar buscar un cartel de se renta y voy a marcar para saber qué es lo que están pidiendo en esta zona. Y este es el muro urbano del amor. Los días que vengo a correr y hago 1 o 2 vueltas a Ámsterdam, ¡Qué mentirosa! Si antes has dicho que lo has hecho 3 veces. siempre que paso corriendo y ¡paf! Toco, me voy. ¿Cómo no? Soy una supersticiosa y si no toco esto es el muro del amor, hay que tocarlo. Y luego cuando vuelvo a pasar, toco la otra, si no, no se cumple. Y me voy. Y ahora vamos a pedir un cafecito. De almendras, grandes y pequeñitos, diferentes tipos de pan, de centeno y trigo. Oh, pan de parmesano con hierbas finas. Pues es que no sé cómo se llama. Bueno, muffins, eso es lo único que sé, muffins. Es muy típico acá pedir los cafés y llevárselos a la calle para ir tomando. 35 pesitos más o menos son como 1,50 € o así. Estamos en la plaza
Popocatépetl. 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 Me costó muchísimo decir este nombre. Popocatépetl. Yo creo que lo dije bien. Es una plaza súper bonita. A mí me encanta venir a pasear aquí y también sentarme en un banquito a leer o a tomar un cafecito. Es Art Deco. Es muy típico en la Condesa encontrar este tipo de arquitectura. Voy a tratar de subir. Estamos dentro de la plaza Popocatépetl y está en medio del hipódromo Condesa. ¿Voy a salir? ¡Ué! Para que lo veáis. Escuchad los pajaritos. O sea, estamos en medio de la Ciudad de México y te encuentras estas zonas verdes donde puedes estar relajado, leyendo y escuchas pajaritos. También se escuchan aviones. Todos los árboles, la vegetación. ¿Sabéis la cantidad de vegetación que hay aquí? Estamos... ¿Dónde estábamos? Estábamos en el barrio burgués, sí, de artistas. Este barrio fue y sigue siendo el barrio de los artistas. Escritores, arquitectos, actores. Vinos chidos, que están muy buenos. ¿Qué juego están jugando? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con quién? Ni idea. Ajá, no lo conocía. ¿Juegan ustedes cada mañana acá? Todos los días. Ajá. Pues mucha suerte. Que estén muy bien, gracias. Chao. Aguantando el pulso. Estoy buscando un depa para llamar y no encuentro ninguno. Y esto está muy bien porque eso quiere decir que están todos los depas cogidos. Una de las cosas que me fascina más de la colonia Condesa es todos sus restaurantitos, cafeterías al aire libre. No hace frío, está súper bien, no necesitamos estar en un interior. Eso es maravilloso. La gente se pone con la computadora, el ordenador, a trabajar, a leer y todos están al aire libre. Súper agradable. Ricas paletas artesanales. Aquí los helados se le llaman paletas, pero helados de hielo de sabores. Están buenísimas. Luego me voy a comer una. Y aquí tenemos el moro. Aún y estando en México podemos comer churros y la verdad no son porras, sí son churros y están muy buenos. Vamos a pedir una orden dentro y los vamos a probar. Acompáñame. Yo soy de las tradicionales, pero voy a probar este que me dice. Ajá. Ok, vamos a probar. Dicen que son unos churros típicos navideños, de guayaba, canela. No sé si serán picantes también. Vamos a checar. Ay, muy amable. A ver, vamos a ver. Parecen iguales, tienen purpurina. Son especiales. Están buenos. Parece que tienen purpurina, ¿no? Exactamente, es comestible. ¡Qué bueno! Vamos a seguir por los tradicionales. Pero otro día vendré a buscar estos. Una orden de 4 churros tradicionales. Tradicionales. Solo 32 pesos. Claro. 1,5 € no llega. Se nota la purpurina. ¿Son los churros del señor del perro? Y estos son
Muy amable, muchas gracias. Chao. Ya tenemos nuestro sitio. Gracias, señora. Chao. Estos son los tradicionales. Mirad. Son 4 churros. 4. Están acabados de hacer. Están buenísimos. Están muy buenos, pero ahora es la hora de comer. Se nos junta la comida con el desayuno o almuerzo, con la merienda, la cena, y aquí no paramos de comer en todo el día. A mí me gusta mucho venir al Moro. Y estás al lado del Parque México. Estás alrededor de verde, con una temperatura que estoy con la camisa, pero podría estar en tirantes. Se escuchan los villancicos. Y aquí tenemos un carrito de los cocoteros. Coco, rico, coco. Estamos entrando al Parque México, uno de los parques más bonitos de la colonia Condesa. La gente aquí viene a pasear con sus mascotas, a leer, a disfrutar de la vegetación. Área canina. México es amante de las mascotas y en casi todos los parques hay área canina. Esto no lo había visto jamás y es toda una zona para los perros, para que no haya problemas con los niños. Y a lo lejos, allí, se ve la Plaza del Reloj. También su arquitectura es Art Deco. El Parque México se construyó en 1927 y estaba en el centro de la antigua pista de carreras del hipódromo. No sé qué busca. Quiere salir y no puede. Los perritos aquí mirando, no sé qué deben mirar. No sé. A lo mejor han visto una aparición de algo que se han quedado aquí quietos. Es Einstein con una frase súper motivadora que dice: si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Albert Einstein. Hay veces que intentamos tener a gente al lado o no los dejamos crecer o avanzar y te está diciendo: vive una vida feliz y no te ates a nadie, simplemente sigue tu camino, camina. Mira, un tranvía. Estos son los vehículos que te subes y te hacen una ruta turística por la colonia Condesa. La mujer de los cántaros. Se había comido jamón, jamón y un poco de salchicha. Mira, como tú. Parque México es un centro cultural, le llaman así porque siempre hay actividades culturales. Están jugando a fútbol, allí están bailando, no sé si hip hop, aquí están haciendo una sesión de fotos, ella está embarazada. Hay veces que hay bailes de salsa, bailes de salón, hip hop. Vamos a verlos, a ver cómo bailan. Siempre hay grupos bailando. Hay un profesor y los alumnos y cogen espacios del Parque México, disfrutan así al aire libre con música. Vamos a ver el estanque de los patos. Hay algunos que parecen gallinas. Mira qué bonitos son. Pero, a ver, Wikipedia, por favor. Estos son ocas, ¿no? Sí. Sí. Y
esos patos, pues no sé qué deben comer, pero es que son muy grandes. Ojo, ojo que vienen, ojo que atacan, ojo. Que se enfadan. Qué divertido fue conocer a los patitos. Este superparque tiene una extensión de 9 hectáreas y es el primer parque moderno creado con un diseño arquitectónico, Art Deco. Por todo esto, para mí la Colonia Condesa es una de las colonias más bonitas de la Ciudad de México. Estamos en Avenida Ámsterdam y por fin encontramos un piso para preguntar qué están pidiendo por la renta, por el alquiler. Está allí. Nada, vamos a continuar buscando otros pisos. Coches, más coches. Creo que ya podemos pasar. Estamos yendo de camino a Parque España. Está muy cerquita del Parque México, que está en la misma calle Sonora, y vamos a verlo. El Parque España se inauguró en 1921. Y aquí está el monumento, que no sé qué monumento es. Voy a mirarlo. Es un monumento a Lázaro Cárdenas, la emigración republicana española. Yo ya tengo hambre. Voy a buscar un lugar para comer. Y hoy para comer tenemos burrito carnívoro. Tiene una buena pinta. Le voy a echar como siempre picantito. No pica. Está bien. Está buenísimo. Burrito que tiene bistec, chorizo, salchicha. Encontré el segundo cartel de piso en alquiler, así que voy a llamar. Esta avenida es una avenida súper cotizada, también es muy bonita y muy verde. Bueno, me interesaría saber el precio de piso en alquiler. El precio es de 60,000 pesos, son 220 metros cuadrados, tiene 2 recámaras amplias, 3,5 baños y una terraza, tiene 2 cajones de estacionamiento. Perfecto, Muchas gracias. muy amable, gracias. Es cierto que es un piso muy grande, unos 2.800 euros más o menos. Estamos en una zona pues que es muy bonita. Me encanta esta avenida porque tiene unas casas impresionantes. Son casas de gente con mucho dinero, con todo este verde y esta selva. Es que qué gente más privilegiada la que vive aquí. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, neighbor. I reach through a mysterious ceiling. My home. Soy un cactus. I look for the things I don't know. Me he pinchado con un cactus, ¿eh? Tienen unos pinchos
qué cactus, por favor. Es que yo los que había visto toda mi vida son estos pequeñitos que hay en España, pero ¿esto qué es? Es que esto es para soñar por la noche con estos bichos y no dormir. Honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Aquí tengo mi chuleta, aquí. Estos son los edificios Condesa. El arquitecto era canadiense. ¿De qué estamos hablando? ¿De tortilla de patatas? No, venga, ya lo he dicho. Muy mal, pero ya lo he dicho. Uy, mi chuleta. Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, uno de los edificios que más me llamó la atención fue este. Estos son los edificios Condesa. Son unos edificios que se construyeron en 1911 por un arquitecto canadiense de origen irlandés. Oh, Dios mío, ¿y cómo estoy hoy? De origen irlandés. ¿Cómo lo hago un poquito mejor? ¡Eh! ¿Otra vez? Y las primeras familias que vinieron a vivir a estos edificios fueron familias europeas. Y estas familias trabajaban en la petrolera El Águila, aquí en la Ciudad de México. Son unos edificios muy emblemáticos de aquí de la Condesa. Los edificios Condesa son considerados históricos por sus más de 100 años y por su diseño europeo estilo inglés. Mira esto, no es porque tengan las calles dejadas, lo provocan las raíces de los árboles. Toda la Condesa está así. Es imposible ir con zapatitos, bien mona, nada, porque con este suelo cada 2 por 3 estoy así. Mira, creo que ahí se renta. Es súper bonito, el edificio. Bueno, Llamaba para saber el precio del inmueble. es un edificio nuevo. Ajá. Y está disponible un departamento de 110 metros, 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, terracita y tiene un balcón. Cuenta con seguridad 24 horas, elevador y arriba tiene un roof garden de uso común. Están pidiendo 28,000 pesos a negociar. Muchísimas gracias, amable Sonia, un placer. 1.300 euros. Pero bueno, ya vemos que más o menos el alquiler por esta zona de la Condesa pues es elevado. Mirad esta casa. Todo a juego, con césped, una fuente ahí a lo lejos, como una terracita, toda pintadita de verde y de blanco. Son paletas 100% mexicanas, son artesanales totalmente. Nos gustaría que las probaran. Inauguramos hoy, así que nos van a dar la buena vibra. Vamos a probar unas paletas 100% mexicanas. Está María helada. Pásenle. ¿Cómo se llama? En los zapatos de Mónica. Es que tenemos cosas diferentes. Ajá. Tenemos champán relleno de fresa, clericot, Baileys. Ese relleno de chile para que veas cómo escurre. Va. Esto no lo vas a encontrar en otro lugar. Ya. María helada. Wow. Qué bueno. Está muy bueno. Tenga muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los Chao. esperamos. Está buenísima la paleta. Oh, me he puesto perdida. Mira, mira. Es un poco marrano, ¿eh? Ahora tengo que ir al gimnasio. To the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I